Cuidar a una leyenda en sus últimas horas es un silencio que pesa. Estuve allí, en esa mansión de Monterrey, sosteniendo la mano de Leonora Sandoval mientras el mundo creía que se iba en paz. Pero la reina del cine no murió con una oración, sino con una confesión que me heló la sangre y cambió mi pasado para siempre. Soy Inés Valenzuela, una enfermera que aprendió que los secretos más oscuros no se entierran con los muertos. Les contaré por qué decidí romper un contrato de confidencialidad y arriesgar mi libertad para limpiar un nombre que ella intentó borrar. ¿Hasta dónde llegaría una mujer poderosa para eliminar a su competencia? Quédense conmigo hasta el final, porque la verdad sobre Beatriz Valenzuela les demostrará que la justicia siempre encuentra su camino, sin importar cuántas décadas pasen. Tenía 56 años y dedicaba mis días al Hospital Santa Engracia. Recuerdo que aquella tarde, justo cuando el agotamiento del turno empezaba a pesar en mis hombros, recibí un llamado de la oficina administrativa. En aquel momento, mi mente solo albergaba pensamientos rutinarios, quizás un simple ajuste en el calendario de guardia, pero al cruzar el umbral me encontré con una presencia que desentonaba con la austeridad del hospital. Era una mujer de una elegancia gélida, vestida con un traje sastre color crema que no admitía ni una sola arruga. A pesar de estar en el interior del edificio, conservaba puestos sus lentes oscuros, y su postura, rígida y autoritaria, delataba a alguien acostumbrada a dictar órdenes que nadie se atrevería a cuestionar. Se presentó como la señora Isabel Olmedo, asistente personal de una figura de suma relevancia que requería cuidados médicos en la intimidad de su hogar, bajo un régimen de confidencialidad absoluto. Me explicó, con una voz carente de calidez, que habían analizado minuciosamente mi expediente profesional. Según sus palabras, yo encajaba en el perfil que buscaban con precisión quirúrgica. Vasta experiencia en geriatría, una discreción que rozaba el silencio sepulcral, ausencia total de vínculos con la prensa y, lo más importante, una lealtad inquebrantable hacia mis pacientes que precedía a mi nombre. Mientras hablaba, Isabel Olmedo no me quitaba la vista de encima. Estudiaba cada uno de mis gestos como si buscara una grieta en mi carácter. Aún no revelaba la identidad de la paciente, pero dejó claro que se trataba de un compromiso de tiempo completo, con una remuneración que superaba cualquier estándar, y que implicaba mudarme a la residencia durante varios meses. Antes de cualquier otro detalle, debía firmar un acuerdo legal de confidencialidad. Intenté obtener respuestas sobre la patología, las condiciones del día a día y si se me permitiría mantener un hilo de contacto con mi familia. Sus contestaciones fueron piezas de un rompecabezas incompleto, calculadamente vagas. Mencionó una condición cardíaca delicada y que la paciente se encontraba transitando sus últimos meses de vida. Necesitaba un monitoreo constante, la administración precisa de fármacos y, por encima de todo, una compañía profesional que no bajara la guardia las 24 horas del día. Su tono de voz y la manera en que pesaba cada palabra hacían que aquello no se sintiera como una oferta, sino como una convocatoria a la que no podía renunciar. No voy a negar que sentí una inquietud profunda instalándose en mi pecho, pero la curiosidad y una chispa de orgullo profesional terminaron por convencerme. Acepté, sin tener la menor idea de que ese paso me conduciría al corazón de un secreto que desmoronaría mi mundo. 2 días más tarde, un vehículo negro de cristales opacos se detuvo frente a mi puerta. El conductor guardó un silencio absoluto, como si el aire dentro del auto estuviera sellado al vacío. Atravesamos la ciudad hacia San Pedro Garza García en una mudez total, hasta que el coche se detuvo ante una mansión imponente que dominaba el paisaje. No necesité preguntar. En todo México se conocía el eco de esa propiedad. Era la fortaleza de Leonora Sandoval. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas con una violencia inusitada. La reina, la leyenda viva de nuestra cinematografía, la mujer que había rechazado a los grandes estudios extranjeros y que había gobernado voluntades con solo una mirada. Y yo, Inés Valenzuela, una enfermera cuya vida había transcurrido en la sombra de los pasillos de hospital, estaba allí para custodiar sus últimas horas. La señora Olmedo me esperaba en el umbral.
El interior de la casona era el reflejo exacto de la majestuosidad de una diva. Suelos de mármol que devolvían el reflejo de las lámparas de cristal, paredes que eran galerías de arte, mobiliario europeo de otros siglos. Era una opulencia que buscaba empequeñecer a cualquiera que no perteneciera a ese mundo. Me condujo directamente a una biblioteca donde la atmósfera era aún más densa. Allí aguardaban dos hombres, el doctor Ricardo Sáenz, médico de cabecera de la señora Sandoval, y un abogado cuya mirada fría prometía ruina para quien osara traicionarlo. Me indicaron que tomara asiento frente a un escritorio de caoba maciza. El abogado, sin mediar palabra, deslizó hacia mí varios documentos. Eran contratos redactados en un lenguaje jurídico tan denso que resultaba asfixiante, pero el mensaje de fondo era de una claridad aterradora. Cualquier detalle sobre la salud de Leonora Sandoval, cualquier palabra escuchada entre esos muros, cualquier gesto que presenciara, debía morir conmigo. La prohibición era total, nada de memorias, nada de entrevistas, nada de confidencias familiares. Romper ese pacto significaba enfrentarse a demandas que me aniquilarían financieramente de por vida. Firmé cada folio con dedos que traicionaban mi nerviosismo. Una vez que el abogado guardó el rastro de mi compromiso en una carpeta de piel y se marchó, el doctor Sáenz me detalló el cuadro clínico. Leonora Sandoval, a sus 88 años, padecía una insuficiencia cardíaca terminal. Había rechazado cualquier hospitalización, su última voluntad era expirar en su propio lecho, rodeada de sus trofeos y recuerdos. Mi labor consistía en administrar cuidados paliativos, vigilar sus constantes vitales y asegurar que su tránsito fuera lo más cómodo posible. Me asignaron una habitación de servicio acondicionada en la segunda planta, estratégicamente cerca de la alcoba principal. Isabel Olmedo me presentó rápidamente al resto del personal que mantenía aquel engranaje en marcha. Conocí a Teodora, la cocinera que custodiaba las recetas de la familia desde hacía 3 décadas, a don Claudio Benavides, el chofer encargado de la logística, a la propia Isabel, que fungía como el cerebro administrativo, y a Ximena, la mucama joven que se encargaba del orden. Todos me observaron con una mezcla de recelo y una compasión extraña, como si supieran que me estaba adentrando en un laberinto del que ellos ya no esperaban salir. Finalmente, tras ponerme el uniforme blanco que me habían dejado preparado, tan rígido y pulcro que parecía una armadura, me llevaron ante ella. Subimos por una escalinata de mármol con barandales dorados que brillaban bajo la luz cenital. Isabel llamó suavemente a una puerta de madera tallada. Una voz, cargada de fatiga pero conservando un filo de autoridad, respondió desde el interior. Entramos en lo que solo puedo describir como los aposentos de una emperatriz caída. La habitación era vasta, con techos que se perdían en las sombras y cortinas de terciopelo burdeos que bloqueaban cualquier rastro de luz externa. Una cama con dosel dominaba el espacio y por todas partes, en cada repisa y mesa, había fotografías de ella en su esplendor, como si necesitara recordarse a sí misma quién había sido. Sentada en un sillón Luis XV junto a la ventana, estaba Leonora Sandoval. A pesar de sus 88 años y de la palidez de la enfermedad, su presencia seguía siendo aplastante. Llevaba una bata de seda negra y el cabello recogido con una perfección antinatural. Sus ojos, esos ojos que habían cautivado a generaciones, me atravesaron como 2 dagas heladas. Me escrutó en silencio durante un tiempo que se me antojó eterno. Finalmente, rompió el aire con una voz ronca, marcada por años de tabaco y mando. Así que usted es la vigilante que han contratado. Espero que no sea de esas mujeres molestas que preguntan a cada paso cómo me siento. Detesto que me miren como a una inválida. Me quedé paralizada, buscando las palabras adecuadas. Isabel intervino con rapidez, asegurando mi profesionalismo. Leonora hizo un gesto de desdén con la mano, como si espantara una mosca. Está bien, puede quedarse. Pero entienda algo, esta es mi casa y yo dicto las reglas. Cuando decida que es mi momento de partir, nadie va a interponerse. ¿Ha quedado claro? Asentí con la cabeza, incapaz de articular sonido. Llámeme señora Leonora.
Señora Sandoval, suena a que ya estoy en un ataúd. Los primeros días transcurrieron en una calma tensa. Establecí una rutina silenciosa, entrando a su alcoba cada 4 horas para cumplir con la medicación. Ella aceptaba el tratamiento con un fastidio elegante, manteniendo siempre esa distancia que separa a una diosa de una mortal. Yo pasaba el resto del tiempo en una pequeña sala contigua, siempre alerta, siempre esperando. La casa operaba con la precisión de un reloj de alta gama. Teodora elaboraba platos sofisticados que Leonora apenas probaba con desgano. Don Claudio mantenía los exteriores impecables y Ximena se deslizaba por los pasillos sin hacer el menor ruido. Isabel Olmedo supervisaba todo con una eficiencia casi militar. Durante esas semanas iniciales, Leonora recibía visitas contadas al caer la tarde. Eran figuras del cine, del mundo del arte o de la élite social de Monterrey. Mi instrucción era clara: debía desaparecer. Me recluía en mi cuarto hasta que Isabel me daba la señal de que el escenario volvía a estar despejado. Una tarde, mientras organizaba los viales en la antesala, escuché gritos que venían de la habitación principal. Leonora sostenía una discusión feroz por teléfono. Su voz, siempre bajo control, vibraba con una furia antigua. No me importa lo que digan ahora. Hice lo necesario y lo repetiría 1000 veces. Esa niña no tenía idea de contra quién se estaba enfrentando. Hubo un silencio denso. Que piensen lo que quieran. Al final, yo soy la que sigue en pie. Colgó con una violencia que hizo eco en las paredes. Mi pulso se aceleró. Me quedé inmóvil, temiendo ser descubierta, pero lo que escuché a continuación me heló la sangre. Eran sollozos ahogados. La mujer de hierro lloraba en la soledad de su trono. Esa noche, cuando entré para la dosis de las 10, la encontré frente a su tocador, mirando fijamente su propio reflejo con ojos enrojecidos. Me detectó a través del espejo. «Inés, ¿cree usted en los fantasmas?» La pregunta me golpeó de imprevisto. «No estoy segura, señora Leonora», respondí mientras preparaba la jeringa. Ella soltó una carcajada amarga. Yo tampoco creía en ellos. Pero ahora que la meta está cerca, empiezo a ver rostros que no veía en décadas. Escucho voces que creí haber silenciado para siempre. Tomó sus pastillas y bebió agua lentamente. Los muertos regresan cuando uno está a punto de unirse a ellos. Vienen a cobrar sus deudas pendientes. No supe qué decir ante semejante confesión. Me retiré lo más pronto posible, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. ¿De qué deudas hablaba? ¿Qué sombras perseguían a la gran Leonora Sandoval? Avanzamos hacia febrero y la salud de Leonora comenzó a declinar de manera irreversible. Estaba cada vez más pálida y frágil, aunque su voluntad permanecía intacta. Rechazaba el bastón, se negaba a recibir ayuda para vestirse y exigía estar impecable cada mañana. Su vanidad era la última trinchera de su resistencia. Cerca de las 3 de una madrugada, unos golpes desesperados en mi puerta me despertaron. Era Ximena, temblando. «Enfermera Inés, la señora está gritando. Dice que hay alguien con ella». Corrí al cuarto principal y encontré a Leonora incorporada en la cama, señalando un rincón vacío con un terror genuino en la mirada. «Ahí está. Dile que se vaya». Ya pagué lo suficiente. Encendí todas las luces, pero la habitación estaba desierta. «Señora, no hay nadie aquí. Solo estamos nosotras». Ella me miró con los ojos desorbitados. «Sí está. Viene todas las noches, se queda ahí parada y me juzga con esos ojos llenos de reproche, como si yo le debiera la vida». Logré tranquilizarla con un ansiolítico. Me quedé a su lado sosteniendo su mano hasta que el agotamiento la venció. Al salir, Ximena me esperaba en el pasillo. «Esto sucede casi siempre ahora», susurró. «Grita el nombre de una mujer. No se entiende bien, parece Berenice o Beatriz, algo así». Sentí como si un balde de agua helada cayera sobre mí.
Beatriz. Era el nombre de mi tía, pero intenté convencerme de que era una coincidencia estadística. Al día siguiente, Isabel Olmedo me citó en su despacho. Me indicó que el doctor Sáenz había autorizado aumentar la sedación. Inés, si la señora dice cosas extrañas durante estos delirios, usted simplemente las borra de su memoria. Son fantasías producto de la medicación y la edad, ¿entendido? Pero el olvido no es una orden que se pueda cumplir. Esa misma noche, Leonora tuvo otro episodio, pero esta vez se veía lúcida, con una claridad que me asustó. La encontré hablándole a la pared. Lo siento, no tuve elección. Eras demasiado inocente, demasiado ambiciosa, eras un peligro para mi corona. No podía dejar que me lo quitaras todo. Me acerqué con cautela para llevarla a la cama, pero ella se giró bruscamente. ¿Quién eres tú? ¿También vienes a juzgarme? Sus ojos se llenaron de lágrimas reales. Solo protegía lo que era mío. Se aferró a mi mano con una fuerza que no parecía de una moribunda. Inés, ¿alguna vez has hecho algo terrible para proteger lo que amas? Antes de que pudiera responder, ella negó con la cabeza. No como lo que yo hice. Yo destruí a alguien metódicamente. No usé violencia física, pero la aniquilé igual. La despedacé hasta que no quedó nada. Me quedé paralizada. Leonora continuó, su voz oscilando entre el pasado y el presente. Era 1954. Yo tenía 40 años y era la dueña absoluta del cine. Pero apareció una joven, una actriz nueva de apenas 23 años. Era talentosa, bella, peligrosa. Los productores hablaban de ella como el relevo, decían que yo estaba envejeciendo. Cerró los ojos con fuerza. Se llamaba Beatriz. Beatriz Valenzuela Lugo. Venía de Mérida sin nada más que su talento. Y Julián, mi Julián, estaba empezando a mirarla con otros ojos. El mundo desapareció bajo mis pies. Beatriz Valenzuela Lugo era mi tía, la hermana menor de mi padre. Siempre nos dijeron que había muerto en un accidente en 1954, sumida en una depresión por fracasos profesionales. Una tragedia familiar de la que casi no se hablaba. Señora, necesita descansar, está delirando, alcancé a decir, pero ella apretó mi mano aún más. No es un delirio. Es la verdad que he cargado por casi 50 años y alguien debe saberla antes de que me entierren. La destruí sistemáticamente, con una crueldad calculada. Y cuando terminé, estaba tan rota que ya no quería vivir. Su muerte fue un accidente, sí, pero fui yo quien la puso frente al precipicio. Quise huir de esa habitación, pero mis piernas no respondían. Leonora confesó cómo pagó a periodistas para inventar rumores, cómo habló con cada productor para decirles que Beatriz era una adicta y una profesional mediocre. Todo era mentira, pero la palabra de Leonora Sandoval era la ley en México. En 6 meses, la convirtió en una paria. Nadie la contrataba, se quedó sin dinero y sumida en la desesperación. Me aseguré de que supiera que era yo quien le cerraba las puertas. Manipulé a Julián para que la humillara públicamente en una fiesta frente a todos. Y una noche de marzo, perdió el control de su auto. Dijeron que fue un accidente, pero siempre me pregunté si fue su manera de escapar de la pesadilla que yo le construí. Finalmente, soltó mi mano. Ahora lo sabes, Inés. ¿Sabes lo que la gran reina realmente es? Una mujer que sacrificó una vida inocente para no perder su corona. Se quedó dormida casi al instante. Yo me quedé allí, temblando violentamente, mirando a la mujer que acababa de admitir haber destruido a mi propia sangre. Salí de la habitación en un estado de shock absoluto, con el peso de una verdad que no era justicia, sino una condena. Caminé de regreso a mi habitación como si fuera una autómata, una sombra que se desplazaba por los pasillos de mármol sin sentir el suelo bajo sus pies. Me senté en el borde de la cama, incapaz de procesar el estruendo de lo que acababa de escuchar.
¿Era aquello la realidad descarnada o simplemente las alucinaciones febriles de una mujer que se asomaba al abismo de la muerte? Pero ella no había balbuceado un nombre cualquiera, había pronunciado el nombre completo: Beatriz Valenzuela Lugo. No era un apelativo común, no podía ser una caprichosa coincidencia del destino. En mi familia, durante casi 50 años, todos habíamos aceptado sin cuestionar la versión oficial de aquel fatídico accidente automovilístico. Mi padre, que siempre había adorado a su hermana menor con una devoción casi religiosa, cargó con el peso de la culpa durante décadas. Un remordimiento silencioso que le surcaba el rostro, la culpa de no haber advertido su hundimiento, de no haber estado presente para rescatarla de su propia desesperación. ¿Y ahora resultaba que la verdad era otra? Leonora Sandoval acababa de confesarme que ella fue el arquitecto de esa ruina emocional, que había demolido la vida de Beatriz ladrillo a ladrillo con una frialdad quirúrgica, hasta que mi tía perdió todo deseo de respirar. Pasé el resto de la madrugada en vela, dando vueltas entre las sábanas, reviviendo cada sílaba de aquella confesión que se sentía como un balde de agua helada sobre mi pecho. Al amanecer, comprendí que debía tomar una decisión. ¿Qué debía hacer con este veneno que ahora corría por mis venas? ¿Era la verdad absoluta o el delirio de una mente corroída por la enfermedad? Y lo más inquietante de todo, ¿qué significaba que yo, precisamente la sobrina de Beatriz, hubiera sido la elegida para custodiar los últimos suspiros de Leonora? ¿Era un azar cruel o un diseño perverso? Durante los días siguientes, me obligué a actuar en piloto automático. Mantenía mis labores de enfermera con la precisión de siempre, pero me sentía completamente disociada de mi entorno, como si mi mente estuviera en otra habitación. Leonora no volvió a mencionar a Beatriz. De hecho, parecía no conservar el menor rastro de memoria sobre su confesión nocturna. Cuando entraba a su alcoba, me recibía con la misma indiferencia gélida y educada de siempre, sin mostrar la menor señal de incomodidad o arrepentimiento. Llegué a preguntarme con seriedad si yo misma no habría imaginado aquel relato. Decidí investigar por mi cuenta, con la discreción de quien pisa sobre cristales rotos. Una tarde, aprovechando mi descanso, pedí permiso para ausentarme unas horas. Tomé un taxi que me llevó directo al barrio antiguo, a la casa donde mi padre pasaba sus días. A sus 82 años, se mantenía lúcido, aunque su cuerpo era ya una estructura frágil y cansada. Lo encontré en su sillón predilecto, sumido en la luz mortecina de la televisión. Su rostro se iluminó al verme entrar. «Hija, qué sorpresa tan grata. Pensaba que estarías absorta en ese caso especial que te tiene tan ocupada», me dijo, extendiendo su mano temblorosa. Le devolví una sonrisa que sentí falsa en mis propios labios. «Sí, papá, pero hoy tenía la tarde libre y necesitaba verte». Conversamos un rato sobre naderías, sobre el clima y la salud, hasta que, intentando proyectar una calma que no poseía, solté la pregunta: «Papá, ¿alguna vez me has contado la historia completa sobre tu hermana Beatriz?». La expresión de mi padre se transformó en un instante. Una sombra de nostalgia y dolor antiguo cruzó sus ojos. «¿Por qué preguntas por ella ahora, después de tanto tiempo, Inés?». Me encogí de hombros, evitando su mirada. «Simple curiosidad». Siempre sentí que había fragmentos de su vida que la familia prefería dejar en la sombra. Mi padre dejó escapar un suspiro que pareció venir desde lo más profundo de su alma. Beatriz era un ser especial, hermosa, rebosante de talento y de vida. Cuando decidió probar suerte en el cine, todos nos sentimos orgullosos. Al principio, el viento soplaba a su favor. Consiguió papeles modestos, los directores hablaban maravillas de ella, decían que tenía un futuro deslumbrante ante sí. Hizo una pausa que dolió más que cualquier palabra. Pero de pronto, algo se rompió. En sus últimos meses ya no era ella misma. Estaba nerviosa, asustada, sumida en una tristeza que no podíamos alcanzar. Decía que alguien muy poderoso estaba aniquilando su carrera a propósito, que la saboteaban, que inventaban mentiras para manchar su nombre,
que alguien con una influencia desmedida la quería fuera de la industria. Mi corazón comenzó a golpear mis costillas con una fuerza violenta. ¿Alguna vez dijo quién era? Pregunté casi sin aliento. Mi padre negó con la cabeza, con los ojos empañados. Nunca quiso pronunciar el nombre. Solo decía ella. Decía que si nos contaba la verdad, nos pondría a todos en peligro, que esa persona era capaz de destruir a la familia entera. Se limpió una lágrima traicionera. Y luego, aquella noche lluviosa de marzo del 54, perdió el control de su auto en el periférico. La muerte fue instantánea. La policía dictaminó que fue un accidente, que el pavimento estaba resbaloso, pero yo siempre albergué dudas. Hizo otra pausa, dejando la frase suspendida en el aire. Beatriz manejaba con prudencia y conocía bien ese camino. Siempre me pregunté si realmente fue un azar o sí. No terminó la idea. Me contó que intentó indagar, que preguntó a gente del gremio cinematográfico, pero que todos se cerraban como muros de piedra. Era un miedo palpable. Un hombre, cuyo nombre nunca reveló, le advirtió que dejara de hurgar, que era peligroso, que Beatriz había ofendido a un titán y que lo mejor para nosotros era aceptar la tragedia y seguir viviendo. Me quedé sin palabras, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo encajaba con la confesión de Leonora. No era un delirio, era la verdad que había estado oculta bajo capas de lujo y silencio. «Papá», susurré, «¿alguna vez sospechaste de alguien específico?» Él me miró durante un largo minuto antes de hablar. Había rumores, chismes de pasillo que decían que Beatriz había captado la atención de Julián Beltrán y que eso había despertado la furia de Leonora Sandoval. Decían que la reina era capaz de cualquier atrocidad para proteger su trono, pero solo eran eso, rumores sin pruebas. Se recostó en el sillón, visiblemente agotado por los recuerdos. ¿A qué viene todo esto ahora, Inés? No pude decirle la verdad. No pude confesarle que estaba cuidando a la mujer que había devastado la vida de su hermana. Habría sido un acto de una crueldad insoportable. Solo curiosidad, papá. A veces uno piensa en las raíces, mentí con torpeza. Pero vi en su mirada que no estaba convencido. Me quedé con él un par de horas más, intentando fingir normalidad, aunque por dentro me sentía hecha jirones. Cuando regresé a la mansión de Leonora esa noche, la percepción del lugar había cambiado. Ya no era el hogar elegante de una diva en su ocaso. Era la ciudadela de una mujer que había edificado su gloria sobre las cenizas de otros. Cada objeto de arte, cada fotografía glamorosa de ella misma, cada rincón de mármol me parecía ahora manchado por el sufrimiento de mi tía Beatriz. Me sentía físicamente enferma solo por respirar ese aire, pero el contrato me encadenaba a ese sitio. Si me marchaba de forma abrupta, despertaría sospechas que no podía permitirme. Esa noche, al entrar para la medicación de las 10, encontré a Leonora despierta, absorta en un álbum de fotografías sepia. Levantó la vista con esa altivez que no la abandonaba. «Inés, acérquese. Quiero que vea algo». Me aproximé con cautela. Me señaló una imagen de los años 50. Ella aparecía radiante en un set de filmación, rodeada de hombres que la miraban como si fuera una aparición divina. «Mire qué belleza. Mire cómo me adoraban». Yo no era una mujer, era un dios viviente, intocable. Podía inclinar la balanza del destino a mi antojo. Pasó la página, mostrando festivales, galas y aplausos. ¿Sabe cuál es el precio de ser un dios, Inés?, preguntó sin apartar la vista del álbum. El precio es que debes realizar actos que los mortales nunca comprenderían. Actos terribles, sí, pero absolutamente necesarios para preservar la divinidad. Cerró el libro con un golpe seco que resonó en el silencio de la alcoba. Los dioses antiguos también eran crueles, aplastaban a quienes osaban desafiarlos. Solo así se sobrevive durante siglos en la memoria de los hombres. Yo hice lo que debía para ser inmortal.
No respondí. Mi silencio era un muro de indignación. Leonora pareció notar mi desprecio y sonrió con amargura. Le ofende mi franqueza, ¿verdad? No es mi lugar juzgarla, señora, logré decir, forzando la voz. ¡Qué respuesta tan diplomática! Rió ella. Pero ambas sabemos que ya estoy fuera del alcance de cualquier juicio humano. Me estoy muriendo, y cuando me vaya, el mundo solo recordará a la diva más grande. Nadie sabrá de los obstáculos que tuve que remover para llegar a la cima. Tomó sus fármacos clavando su mirada en la mía. A menos que usted decida hablar, claro. Pero ese contrato que firmó es un bozal muy efectivo. Y además, ¿quién le creería a una enfermera que acusa a la leyenda Leonora Sandoval sin una sola prueba? Me retiré en silencio, pero en la soledad de mi habitación, una revelación aterradora me golpeó. Leonora sabía perfectamente quién era yo desde el primer día. Sabía que era la sobrina de Beatriz Valenzuela Lugo. No había sido un error del destino, había sido una elección deliberada. Ella deseaba confesarle sus pecados a alguien de la sangre de su víctima. Era su último acto de dominio, una forma retorcida de cerrar el círculo. Al día siguiente, mis sospechas se confirmaron. Aproveché un descuido de Isabel Olmedo para revisar los archivos de su oficina. Encontré mi expediente, dentro, una nota escrita con la caligrafía elegante y angulosa de Leonora. Esta es la indicada. Sobrina de BVL. Será un placer ver su rostro cuando la verdad salga a la luz. Sentí náuseas. Ella me había usado como un juguete para su propia expiación perversa. Esa tarde, mientras ella dormía, me senté en el jardín tratando de trazar un plan. Podía renunciar alegando una crisis familiar, pero perdería el dinero y violaría el contrato. O podía quedarme, soportar el odio y esperar. Antes de que pudiera decidir, Leonora me mandó llamar. Estaba sentada en su cama con una serenidad inquietante. Siéntese, Inés. Hablemos con honestidad. Me senté con la espalda recta, como si esperara un golpe. Usted ya sabe quién era Beatriz para usted, ¿verdad? Sé que lo ha descubierto. Sí, respondí con firmeza. Era la hermana de mi padre. Leonora asintió, casi con satisfacción. Me pareció poético que la sobrina de la muchacha a la que destruí fuera quien cerrara mis ojos. Pero ahora quiero que entienda por qué lo hice. Se acomodó entre las almohadas de seda. En 1954 yo tenía 40 años. En este negocio, eso es la antesala del olvido. Los productores buscaban rostros frescos y su tía era la perfección, joven, talentosa, con una luz que amenazaba con eclipsar la mía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue Julián. Pronunció el nombre de Julián Beltrán con una mezcla de amor y veneno. Él era el hombre de mi vida. Pero entonces llegó Beatriz. Trabajaron juntos y vi cómo él la miraba. Vi esa chispa de deseo que ya no me pertenecía. Sus manos se cerraron sobre la colcha. Beatriz no lo buscó, se lo reconozco. Pero eso no importaba. Julián se estaba alejando y si lo perdía a él, perdía mi mundo. Entonces decidió aniquilarla, dije con una rabia contenida. Decidí borrarla del mapa, corrigió ella sin asomo de culpa. Usé cada gramo de mi poder. Hablé con cada periodista, con cada director influyente. Sembré la idea de que Beatriz era inestable, adicta, poco profesional. Pagué para que sus audiciones fueran un desastre. Me aseguré de que cada puerta se cerrara con llave antes de que ella llegara. En 6 meses, la convertí en una paria. La vi desmoronarse, perder la alegría, la esperanza, y cuando estuvo rota, hice que Julián la humillara públicamente en una fiesta. Me aseguré de que ella supiera que yo era la mano detrás de su desgracia. ¿Cómo puede hablar de esto con tanta ligereza?, pregunté, sintiendo que la sangre me hervía. Destruyó a una joven de 23 años. La empujó al abismo.
Porque en mi mundo no hay espacio para la debilidad, replicó ella. Si yo hubiera permitido que ella me desplazara, mi carrera habría muerto ese mismo año. La sacrifiqué para salvarme a mí misma. Julián murió en el 53, dije, dándome cuenta de la horrible cronología. Beatriz murió en el 54. Julián ya no estaba cuando usted terminó de destruir a mi tía. Leonora se encogió de hombros con una indiferencia brutal. Para entonces ya era una cuestión de principios. Ella representaba la juventud que yo odiaba. Me aseguré de que no quedara rastro de ella y después nadie volvió a osar competir conmigo. Me levanté, temblando de puro asco. Es usted un monstruo. Dígame lo que quiera, rió ella. Me estoy muriendo de todos modos. Y usted no puede hacer nada. Ese contrato la silencia y no tiene ni una sola prueba. Me encerré en mi cuarto y lloré lágrimas de impotencia. Lloré por Beatriz, por mi padre y por la injusticia de décadas. Pero cuando el llanto cesó, nació una resolución fría. Empecé a buscar evidencias en los momentos en que ella dormía. Revisé cajones, inspeccioné libros, busqué en cada rincón. Una tarde, bajo un doble fondo en una cómoda antigua, encontré una caja de terciopelo negro. Dentro había joyas, pero también algo más valioso, fotografías de actrices de los 50, entre ellas Beatriz. En el reverso de una, de puño y letra de Leonora, leí «Competencia eliminada, 1954». También había cartas a productores donde se daban instrucciones precisas para hundirla. Saqué mi teléfono y fotografié todo con rapidez. Pero cometí un error. Al guardar todo, una foto quedó 1 milímetro fuera de su sitio. Al día siguiente, Leonora me llamó con una furia contenida. Sostenía la caja en sus manos. Ha estado husmeando. Pensé que era más astuta, Inés. Me exigió el teléfono. No tuve opción. Borró cada imagen ante mis ojos. Luego tomó los documentos y las fotos originales, caminó hasta la chimenea con un esfuerzo sobrehumano y los arrojó al fuego. Vi cómo las pruebas se convertían en ceniza. Ahora, dijo, regresando a la cama exhausta, seguiremos las reglas. Me cuidará hasta el final con discreción. Y cuando muera, guardará silencio. Porque si habla, la destruiré legalmente. Y hay algo más, ¿realmente quiere que su padre muera sabiendo la verdad? Morirá atormentado por el dolor y la culpa. ¿Es eso lo que desea para sus últimos días? Tenía razón. Revelar la verdad ahora solo aniquilaría lo poco que le quedaba de paz a mi padre. Leonora era una maestra de la manipulación. Los días siguientes fueron un calvario de complicidad silenciosa. Ella, lejos de amedrentarse, se sentía liberada. Me contaba otras infamias, otros nombres que había borrado de la historia. Le cuento esto porque necesito un testigo de quién fui realmente, me dijo. Y usted, la sobrina de mi víctima, es el público perfecto. No es justicia, respondí, es pura crueldad. La crueldad es la única honestidad sin máscaras, sentenció ella. A finales de marzo de 2002, su estado se volvió crítico. El doctor Sáenz nos advirtió que el final era cuestión de días. Leonora lo aceptó con una paz que me resultaba ofensiva. Tenía visiones de Beatriz, pero ya no gritaba, parecía casi ansiosa por el encuentro. El 7 de abril, de madrugada, me llamó por última vez. Sabía que era el final. Su mano apretó la mía con una fuerza agónica. Inés, hay algo más que debes saber. Guardé algo de Beatriz, algo que siempre quise devolver pero mi orgullo no me dejó. Está en el cajón secreto del tocador. Tómelo. Es suyo por derecho. Me levanté y, siguiendo sus indicaciones, encontré un compartimento oculto que no había visto antes. Mis dedos rozaron una pequeña superficie metálica y fría. En el interior del compartimento oculto reposaba una medalla religiosa de oro, sujeta a una cadena tan delgada que parecía a punto de deshacerse.
Al girarla, el corazón me dio un vuelco. En el reverso, con una caligrafía grabada que el tiempo no había logrado borrar, se leía: Beatriz VL, para tu futuro brillante, 1953. La reconocí en el acto. Era una reliquia de mi familia, el regalo que mi abuela le había entregado a Beatriz cuando ella partió hacia Monterrey para perseguir sus sueños de gloria. Cerré el puño sobre el metal con una fuerza que me hizo daño en la palma. Era la evidencia física. Pequeña, discreta, pero irrefutable, la prueba de que Leonora Sandoval no solo había conocido a Beatriz, sino que se había quedado con un fragmento de su vida después de destruirla. ¿Por qué guardo esto?, pregunté. Mi voz era un susurro cargado de indignación. Leonora cerró los ojos, y por un segundo, su máscara de hierro pareció agrietarse bajo el peso de la agonía. Como un recordatorio de lo que hice, de a quien aniquilé. He cargado con este peso durante 48 años, hizo una pausa larga. Su respiración se volvía más superficial. Ahora, Inés, ahora es su carga. Durante las horas siguientes, Leonora Sandoval se deslizó gradualmente hacia el olvido de la inconsciencia. El doctor Sáenz y la señora Olmedo permanecieron en la habitación, vigilando el declive de la monarca. A las 8:45 de la mañana del 8 de abril de 2002, la reina del cine exhaló su último aliento. Me quedé allí, de pie, observando aquel cuerpo que ahora parecía pequeño y frágil, mientras mi mano seguía aferrada a la medalla de Beatriz. Sentí una extraña mezcla de alivio, una tristeza que no era por ella, sino por lo que representaba, y un vacío que me calaba hasta los huesos. De inmediato, la mansión se transformó en un escenario de caos meticulosamente controlado. Llegaron médicos forenses, equipos funerarios y personalidades de la alta sociedad. Afuera, los medios de comunicación comenzaron a congregarse como cuervos. México entero se preparaba para llorar a su diva más grande. Yo observaba el despliegue con una desconexión absoluta. El mundo lloraba a una leyenda, pero yo acababa de presenciar el funeral de la mujer que había devastado mi estirpe. Esa noche, finalmente, me permitieron marcharme. Isabel Olmedo me entregó el sobre con mi pago final en el umbral de la biblioteca. Recuerde su acuerdo, enfermera Valenzuela, me advirtió con voz gélida. Cualquier cosa que haya visto o escuchado en esta casa debe permanecer sepultada bajo llave. Asentí en silencio y crucé la puerta de hierro sabiendo que jamás volvería a pisar ese suelo. Los días posteriores fueron un torbellino mediático. El funeral de Leonora Sandoval se convirtió en un evento de luto nacional. Miles de personas inundando las avenidas, líderes mundiales enviando coronas, discursos interminables sobre su inmensa generosidad y su talento único. Yo veía las transmisiones por televisión y sentía náuseas. Mi padre también lo veía. Me llamó una noche, con la voz quebrada por los años. «Tú estuviste allí, cuidándola, ¿verdad, hija?» «Sí, papá», respondí, intentando que no me temblara el pulso. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. «Entonces estuviste cerca de la mujer que posiblemente», dejó la frase morir en el aire. «¿Posiblemente qué, papá?» «Nada, hija. Solo viejos rumores que el viento no se llevó». Colgué y apreté la medalla contra mi pecho. Tenía que decidir. Podía exponer la verdad de inmediato, pero el contrato de confidencialidad era una guillotina legal suspendida sobre mi cuello. Además, sabía que revelar esa infamia destruiría los últimos días de paz de mi padre. Decidí esperar. Guardé la medalla en una caja de seguridad y traté de recuperar mi vida, pero nada volvió a ser igual. El silencio me pesaba más que el trabajo. Pasaron las semanas y las pesadillas empezaron a visitarme. Soñaba con Beatriz, con su mirada llena de reproche, preguntándome por qué permitía que el nombre de su verdugo siguiera brillando en el pedestal de la historia. Me despertaba empapada en sudor, sintiendo que mi silencio era una traición a su memoria. Un día, mi hija mayor me visitó. «Mamá, estás diferente».
Desde que terminaste ese servicio, pareces estar en otro lugar, me dijo con preocupación. Solo fue un trabajo agotador, hija, mentí, aunque ella no pareció convencida. En septiembre, la salud de mi padre comenzó a declinar drásticamente. Lo ingresamos en el Hospital Santa Engracia por complicaciones cardíacas. Una tarde, mientras sostenía su mano, volvió a mencionar a su hermana. Toda mi vida me he preguntado qué le ocurrió realmente a Beatriz, si pude haber hecho algo más por ella. Me miró con fijeza. Inés, tú estuviste con Leonora. ¿Alguna vez mencionó algo sobre las jóvenes actrices de su época? Sentí que el aire se espesaba. Tenía la verdad en la punta de la lengua, pero al ver su rostro frágil, supe que no podía dársela. No a cambio de su paz. No, papá. Ella apenas hablaba de aquellos años. Él asintió con una decepción profunda. Supongo que hay preguntas que se van con nosotros a la tumba. 2 semanas después, mi padre falleció sin saber que había pasado sus últimos días con la sobrina de la mujer que le arrebató a su hermana. Mirando su ataúd, sentí el peso insoportable de mi decisión. Lo había protegido, sí, pero lo había dejado morir en la ignorancia. Caí en una depresión oscura. Me aislé del mundo, y la única persona que lograba acercarse a mí era Lucía, mi hija menor, quien curiosamente llevaba el nombre de mi tía en su segundo apelativo. Una tarde, Lucía llegó con álbumes familiares y recortes de prensa antiguos que había rescatado del ático de su abuelo. Mamá, he estado investigando sobre la tía Beatriz. Encontré estos artículos sobre su muerte, me mostró papeles amarillentos y frágiles. Mira, son muy escuetos. Casi no hay detalles, como si alguien hubiera filtrado la información para que nadie preguntara demasiado. Mi estómago se contrajo. Lucía continuó con la tenacidad de quien lleva la verdad en la sangre. Encontré una revista de espectáculos de la época que menciona tensiones con actrices establecidas. Mamá, ¿tú conociste a Leonora Sandoval? ¿Era ella capaz de tal crueldad? La pregunta me golpeó como un impacto físico. Era una mujer poderosa, Lucía. Y el poder absoluto suele corromper el alma. Ella era capaz de cualquier cosa por mantener su corona. Absolutamente cualquier cosa. ¿Sabes algo que no me estás contando, verdad? Me preguntó Lucía con agudeza periodística. Lucía, deja esto en paz. La tía Beatriz murió hace décadas y Leonora también. No se gana nada removiendo las cenizas. Mi hija se marchó decepcionada, pero yo sabía que ella no se detendría. Estaba haciendo exactamente lo que yo deseaba hacer, buscar la justicia. Esa noche, bajo la luz de una lámpara, revisé los recortes. Mi hija tenía razón, la campaña de desprestigio estaba allí, codificada en artículos que hablaban de falta de profesionalismo y problemas emocionales de Beatriz. Era el manual de destrucción que Leonora me había confesado. Decidí que necesitaba pruebas más concretas que un simple relato oral y una medalla. En 2003, localicé a un periodista retirado llamado don Claudio Benavides. Tenía 85 años y una memoria prodigiosa. Cuando pronuncié el nombre de Beatriz Valenzuela Lugo, su expresión cambió por completo. Esa pobre muchacha fue aniquilada sistemáticamente, dijo con amargura. Me contó cómo en los años 50 le llegaban filtraciones anónimas sobre Beatriz. Al principio las ignoraban, pero luego empezaron a llegar confirmaciones de productores y directores vinculados directamente con Leonora Sandoval. Todos sabíamos que Leonora era la arquitecta de esa ruina, pero nadie se atrevía a escribirlo. Su palabra era la ley, me confesó. Ella no dejó rastros legales, era demasiado astuta. Pero el patrón era innegable. Don Claudio me entregó un testimonio grabado con su relato. No era una prueba reina para un juzgado criminal, pero era una validación histórica. Poco después, recibí una llamada de una mujer que se identificó como Ximena, la antigua mucama de la mansión. Señora Inés, yo escuché las llamadas de la señora Leonora durante años.
Escuché cómo se jactaba de haber limpiado el camino de jóvenes que le hacían sombra. Lo que le hizo a la señorita Beatriz fue una maldad que no me deja dormir. Ximena también me dio su declaración grabada antes de mudarse fuera del estado. Las piezas del rompecabezas finalmente estaban unidas. Para 2004 tenía la medalla, los testimonios de don Claudio y Ximena, y la cronología exacta de la destrucción profesional de mi tía. Consulté con un abogado especializado en contratos abusivos. Inés, un contrato de confidencialidad no puede ser un escudo para encubrir actos ilícitos o una conspiración civil. Para destruir a una persona, me explicó. Si esto sale a la luz como una cuestión de interés público y justicia histórica, tenemos una oportunidad de luchar. En junio de ese año, le conté toda la verdad a mi hija Lucía. Ella me escuchó sin interrumpir, con lágrimas de rabia contenida en los ojos. Mamá, esto no es venganza, es justicia. Es devolverle su nombre a la tía Beatriz, me dijo con firmeza. Juntas, contactamos a un periodista de investigación de gran prestigio, conocido por su integridad. Le entregamos todo. Él verificó cada testimonio, rastreó los archivos de los estudios y confirmó que los contratos de Beatriz fueron cancelados tras llamadas directas de la oficina de Sandoval. En noviembre de 2004, la historia estalló en los medios principales. La reacción fue sísmica. México se dividió, los defensores del mito nos acusaron de oportunistas, pero muchos otros comenzaron a cuestionar el pedestal de la reina. Recibimos amenazas, la Fundación Sandoval nos demandó por sumas astronómicas, pero no retrocedimos. Esto no es venganza, es consecuencia, repetía yo ante cada micrófono. En 2007, un juez dictaminó a nuestro favor. Se reconoció que el contrato de confidencialidad era nulo en este caso, pues buscaba ocultar una conducta sistemática de daño moral y profesional. Fue una victoria histórica. El legado de Leonora Sandoval no desapareció, pero cambió para siempre. Ahora el mundo sabía que detrás de la diosa se escondía una mujer capaz de las mayores bajezas para no perder su brillo. Con los años, logré sanar. En 2010, colocamos una nueva placa en la tumba de mi tía, Beatriz Valenzuela Lugo. Tu voz finalmente ha sido escuchada. Llevé flores y por primera vez en mi vida sentí que el peso en mi pecho se había evaporado. Me retiré en 2012, dejando que Lucía continuara con su labor de dar voz a quienes el poder intenta silenciar. Incluso años después, cuando familiares de los Sandoval se acercaron para pedir una especie de tregua, los recibí con la serenidad de quien ya no tiene nada que ocultar. Entendí que las personas no son blancas o negras, pero que las acciones tienen consecuencias que trascienden la muerte. Escribir mis memorias fue el último paso de mi propia transformación. Ya no soy la enfermera asustada que firmó un papel en una biblioteca oscura. Soy la mujer que se atrevió a derribar una leyenda para rescatar una verdad. Si esta historia les ha demostrado que la justicia no tiene fecha de caducidad, suscríbanse al canal y compartan este relato. Porque los secretos pueden enterrarse, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuántas décadas pasen. Esto no fue venganza. Fue, simplemente, la consecuencia de sus propios actos. No podíamos limitarnos a celebrar su figura de manera acrítica, eso sería otra forma de mentira. Estuve de acuerdo con los historiadores en que era necesario sostener ambas verdades en el aire, por pesado que resultara el ejercicio. Leonora Sandoval fue una artista brillante y al mismo tiempo una mujer de una crueldad metódica. Ambas realidades habitaban en ella sin anularse. Al concluir el panel, una periodista joven se acercó a buscar mi reacción. Señora Valenzuela, si Leonora estuviera viva hoy, ¿testificaría usted contra ella en un tribunal? Sin dudarlo, respondí con una lucidez que los años solo habían afilado. Pero también testificaría sobre quién era ella como ser humano completo. Reducir a una persona únicamente a sus peores actos es tan deshonesto como ignorar esas acciones por completo. La verdad no es un fragmento, es el espejo entero, con todas sus grietas.
En marzo de 2022, al cumplirse el 68º aniversario de la partida de Beatriz, organizamos una ceremonia conmemorativa. Fue un acto íntimo, reservado para la familia y unos pocos allegados. Lucía, mi hija, leyó un poema que había escrito para la tía que nunca conoció. Tenías 23 años, recitó con voz firme, la edad en que la vida apenas comienza a desplegar sus alas. Viniste a esta ciudad con estrellas en los ojos, convencida de que el talento sería tu escudo. No sabías que las diosas celosas devoran a las promesas antes de que florezcan. Pero ahora lo sabemos, tu caída no fue tu culpa. La justicia finalmente ha reclamado tu nombre. Todos lloramos mientras la escuchábamos. Fue un momento hermoso y desgarrador a la vez. Después, compartimos historias sobre Beatriz, esforzándonos por mantener viva no solo la narrativa de su tragedia, sino la esencia de su vida, su risa, su ambición, su luz. En los meses que siguieron, empecé a sentir el peso real de mis 78 años. Mi salud flaqueaba y comprendí que me acercaba al final de mi propio camino. Curiosamente, no sentía miedo. Había vivido una vida larga, había luchado por la verdad y la había visto prevalecer sobre el mito. Una tarde, mientras repasaba fotografías antiguas, volví a pensar en Leonora. Ella había disfrutado de 30 años de vida adicionales a los que Beatriz tuvo oportunidad de vivir. Había muerto en su propia cama, envuelta en sedas y lujos, casi logrando que su secreto se convirtiera en cenizas junto con ella. Era una injusticia histórica, pero al menos la verdad había sobrevivido a su creadora. Me pregunté qué habría ocurrido si Leonora hubiera elegido la generosidad en 1954. Si hubiera usado su inmenso poder para guiar a Beatriz en lugar de aniquilarla. Ambas podrían haber coexistido como dos potencias de distintas generaciones, pero Leonora eligió el miedo y esa elección la persiguió hasta su último suspiro. En julio, recibí un mensaje de una investigadora académica que preparaba un libro sobre las actrices olvidadas de los años 50. No quiero que Beatriz sea recordada solo como una víctima, me explicó. Deseo documentar su técnica, su potencial, quién era ella antes de que su carrera fuera saboteada. Acepté colaborar de inmediato. La investigadora halló grabaciones de audio de Beatriz en un programa de radio de Mérida, de 1953. Escuchar la voz de mi tía por primera vez fue una experiencia surrealista. Era una voz joven, vibrante, cargada de un optimismo contagioso. Hablaba de sus sueños de protagonizar grandes historias. Fue devastador contrastar esa esperanza con el final que ya conocíamos. El libro, titulado Estrellas Interrumpidas, se publicó en 2023 y dedicó un capítulo central a Beatriz Valenzuela Lugo, devolviéndole su lugar como una artista que merecía ser recordada por derecho propio. Una tarde de septiembre de 2023, me senté en mi balcón a contemplar el atardecer sobre la ciudad. Pensaba en mi padre, en cómo se había marchado sin conocer la verdad íntegra. Me cuestionaba si había sido correcto proteger su paz a costa de la realidad. Quizás debí decirle, pero el pasado es un territorio inalterable. Mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Lucía. Mamá, enciende el canal 11. Están hablando de la tía Beatriz. Era un programa cultural sobre el cine de oro. Presentaban un segmento dedicado a las actrices que la historia había dejado atrás. Mostraron sus retratos, clips de sus breves apariciones y hablaron de su talento. Pero lo más importante fue que contaron la verdad sin ambajes. Explicaron que su carrera fue destruida sistemáticamente por Leonora Sandoval. Ver aquello en televisión nacional, sin matices que protegieran a la reina, me produjo una satisfacción profunda. Significaba que la verdad ya no era solo mía, se había arraigado en la conciencia cultural del país. Tras el segmento, recibí mensajes de todo México. Algunas eran familias de otras víctimas del poder de la época, otras eran jóvenes actrices inspiradas por nuestra lucha. Su historia nos recuerda que nuestra labor es apoyarnos, no destruirnos por competencia, escribió una de ellas.
Aquellos mensajes me confirmaron que todo el calvario había valido la pena. No solo logramos justicia para Beatriz, sino que abrimos un debate necesario sobre el abuso de poder en las altas esferas. A finales de 2023, mi salud declinó de forma notable. Los episodios cardíacos me obligaron a pasar tiempo en el hospital. Los médicos, con una delicadeza que yo misma había usado tantas veces, me informaron que mi tiempo se agotaba. No me asusté, pero sentía que me faltaba un último acto de cierre. Necesitaba regresar a la mansión de Leonora Sandoval. El lugar había sido transformado en museo. Lo visité una tarde de luz mortecina. Recorrí las estancias que antes caminaba como una enfermera silenciosa. Todo estaba preservado, pero ahora los muros incluían paneles que discutían honestamente sus controversias. Subí lentamente al segundo piso y me detuve ante su habitación, ahora resguardada por un cordón de terciopelo. La encargada, al reconocerme, me permitió pasar. Me paré en el mismo lugar donde tantas noches escuché sus lamentos. Leonora, susurré a la estancia vacía, vine a decirte que tu verdad está a salvo. No como un mito inmaculado, sino como una historia completa. Eres recordada por tu arte, pero también por tu crueldad. Ambas cosas te pertenecen. Quizás esa sea la única inmortalidad real. No esperaba respuesta, pero sentí que el círculo se cerraba. Beatriz tenía justicia. Leonora había sido expuesta. Al salir, el cielo se teñía de violeta. Pensé en todas las historias que mueren en el silencio y en cómo cada verdad que rescatamos es una pequeña victoria contra la impunidad de los poderosos. En diciembre de 2023, mis hijas organizaron una cena familiar adelantada. Sabían, como yo, que probablemente no llegaría a la Navidad. Fue una velada magnífica. Estaban mis 2 hijas, mis 5 nietos y mis bisnietos. Mirándolos, sentí una gratitud inmensa. A pesar de los traumas heredados, logré proteger y ver crecer a esta familia. Patricia levantó su copa, por mamá, la mujer más firme que conozco. Enfrentó verdades imposibles y luchó por la dignidad de una mujer que nunca conoció. Por la abuela Inés, repitieron todos. Gracias, dije con lágrimas en los ojos, pero no lo hice sola. Lo hicimos juntas. Miré a Lucía. Sin tu empuje de periodista, nunca habría tenido el valor. Tú fuiste mi ejemplo de que hacer lo correcto es la única vía, mamá, respondió ella. Después de la cena, me quedé sola en el jardín bajo las estrellas. Pensé en Beatriz, allá donde quiera que reposen las almas. Esperaba que supiera que luchamos por ella. Patricia se sentó a mi lado. ¿En qué piensas, mamá? En la tía Beatriz. En cómo una vida de 23 años ha influenciado a 3 generaciones de nuestra familia. Su muerte tuvo significado porque tú se lo diste, observó Patricia. Elegiste la verdad sobre la tranquilidad. Eso es valentía. O terquedad, reí con amargura. Hubo momentos en que deseé no haber escuchado nunca aquella confesión. Pero no habrías podido vivir contigo misma. El secreto te habría consumido. Tenía razón. Los días pasaron y entramos en 2024. Mi salud siguió su declive natural. Para febrero, ya estaba postrada en cama, recibiendo cuidados paliativos en mi propio hogar. Irónicamente, ahora yo era la paciente, recibiendo la misma atención que proporcioné a tantos, incluida Leonora. Mis hijas se turnaban para cuidarme. Una tarde, mientras Lucía me ayudaba con la medicación, me dijo, «Mamá, el libro está casi listo. He recopilado tus memorias, los documentos y los testimonios. Tu historia será preservada en tus propias palabras». «Prométeme algo, Lucía», dije tomando su mano. «Asegúrate de incluir quién era Beatriz como persona, sus sueños y su talento, no solo su papel de víctima». «Lo prometo, mamá». Ya tiene su propio lugar en el relato. En marzo de 2024, 70 años después de la tragedia de mi tía,
Lucía organizó un evento conmemorativo especial con proyecciones de las escenas de Beatriz. Yo estaba demasiado débil para asistir, pero participé por vídeo. Verla allí, tan viva en la pantalla, fue agridulce. Alguien del público preguntó si Leonora, de haber sabido las consecuencias, habría actuado igual. La Leonora que conocí estaba atormentada, respondí ante la cámara. El peso de sus actos la persiguió siempre. Pero también era una mujer de un ego colosal que valoraba su corona por encima de todo. Es probable que, incluso conociendo el precio, lo hubiera hecho igual. El poder es una adicción que no admite competencia. A finales de marzo, mi condición se agravó. Reuní a mis hijas por última vez. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber revelado la verdad ni de haberlas involucrado en esta lucha. Juntas le devolvimos la voz a quien fue silenciada. Estamos en paz. Ellas me abrazaron, llorando. Estamos orgullosas de ti, mamá. Eres la prueba de que una persona común puede desafiar las estructuras de poder si la verdad es su escudo, dijo Lucía. En mis últimos días, reflexioné sobre las áreas grises de la vida. Leonora no era solo un monstruo, era una mujer compleja devorada por la inseguridad. Yo tampoco fui una heroína perfecta, oculté pruebas durante años y mentí a mi padre para protegerlo. La vida no es una película de héroes y villanos absolutos. Somos mezclas complejas tomando decisiones imperfectas. Lo importante es elegir la verdad sobre la comodidad. Una tarde de abril, en ese estado de duermevela, vi a Beatriz. No era la joven de las fotos, sino una mujer de 93 años, con el cabello blanco y la mirada serena. Gracias, me dijo sonriendo. Gracias por no olvidarme. Podías haber elegido la seguridad, pero elegiste la verdad difícil. Eso es lo que nos hace libres. Me aseguró que mi padre ahora sabía todo y que estaba esperándome en paz. Desperté con una tranquilidad profunda. Ya no cargaba secretos. El 14 de abril de 2024 reuní mis últimas fuerzas. Patricia y Lucía estaban a mi lado. Las amo. Cuiden la historia. No dejen que se distorsione. Mantengan viva la memoria de Beatriz Valenzuela Lugo. Lo prometemos, mamá. Tu libro será publicado. Tu voz será escuchada. Sonreí débilmente y cerré los ojos. El peso se había levantado. Beatriz tenía justicia. Leonora había sido expuesta. La verdad había prevalecido. Morí en paz, rodeada de amor y sin arrepentimientos. 5 años después, en 2029, yo, Lucía Valenzuela, escribo este epílogo. El libro que tienen en sus manos es la historia completa. Desde la muerte de mi madre, mucho ha cambiado. El legado de Leonora Sandoval sigue en debate, pero la mayoría ha aceptado su complejidad. En 2026 se estableció la beca Beatriz Valenzuela para jóvenes talentos sin recursos, asegurando que su nombre esté ligado a la oportunidad y no solo a la tragedia. El Museo Sandoval dedica ahora una sala entera a la verdad de lo ocurrido, un modelo de honestidad histórica. Este año marca el 75º aniversario de la partida de mi tía. Lo conmemoramos en el Palacio de Bellas Artes con el estreno de la película biográfica Simplemente Beatriz. La actriz que la interpreta captura perfectamente su esencia. Al final de la cinta hay una dedicatoria, para Beatriz Valenzuela Lugo, cuya luz fue apagada demasiado pronto, y para Inés Valenzuela, quien se aseguró de que esa luz nunca fuera extinguida. Ambas son recordadas. Cuando las luces se encendieron en la proyección privada, todos lloramos lágrimas de sanación. Después de 7 décadas, la verdad es un hecho establecido que nadie puede negar. En la ceremonia oficial, subí al escenario y dije, esta historia trata sobre el poder y el abuso, pero en su corazón, trata sobre 2 mujeres extraordinarias. Beatriz, cuyo talento fue robado, y mi madre, Inés, quien tuvo el valor de hablar cuando el silencio era el camino más fácil. Esto no es venganza.
Es, simplemente, la consecuencia de la verdad. Mi madre me enseñó que la verdad siempre acarrea un costo, pero también me grabó a fuego que el silencio tiene un precio mucho más devastador y corrosivo. El costo del silencio es la condena de las víctimas a la mudez eterna, la garantía de que los perpetradores jamás rindan cuentas y la herencia de que las generaciones futuras repitan, como un eco trágico, los mismos errores. Hoy, y continué, con la voz firme frente al auditorio, 75 años después de la partida de Beatriz, su voz finalmente ha sido recuperada del olvido. Su historia ha dejado de ser una nota al pie en la biografía de alguien con más poder, para convertirse en un relato que se sostiene por su propio derecho y dignidad. Y esto se lo debemos a mi madre, Inés Valenzuela, quien se negó a permitir que el brillo de la fama y la sombra del poder enterraran la justicia para siempre. El auditorio de Bellas Artes estalló en un aplauso que se sintió como una marea. Sentí las lágrimas recorriendo mi rostro, pero no eran de debilidad, sino de triunfo. «Mamá», susurré con la mirada puesta en el techo infinito del palacio, «lo logramos. Beatriz ha recuperado su nombre. Tú has sido reivindicada. La justicia ha prevalecido». Al terminar la ceremonia, una mujer joven se acercó a mí. Tendría unos 25 años y sus ojos, brillantes y agudos, desbordaban una determinación que me resultó familiar. «Señora Valenzuela», dijo con respeto, «soy la primera beneficiaria de la beca Beatriz Valenzuela. Estoy estudiando actuación gracias a ese apoyo y quiero que sepa que cada mañana, al entrar a clase, pienso en ella. Pienso en el talento que le fue arrebatado y me comprometo a honrar su memoria siendo la mejor profesional que pueda ser. Usaré mi voz no solo por mí, sino por todas aquellas que fueron silenciadas en el pasado». La abracé conmovida. «Ella estaría tan orgullosa de ti. Mi madre también lo estaría». Esa noche, en la soledad de mi departamento, saqué la medalla de Beatriz que mi madre me legó como su posesión más sagrada. La sostuve bajo la luz, sintiendo el peso físico de la historia. 75 años de secretos, de mentiras fabricadas y de un dolor que se transmitió por la sangre, pero también el desenlace de una búsqueda incansable de la verdad. Pensé en mi madre, en cómo cargó con ese secreto durante años que casi la consumen. Pensé en el valor gélido que necesitó para hablar finalmente, sabiendo que se enfrentaría a una maquinaria legal despiadada y al escrutinio de un público que aún idolatraba a Leonora Sandoval. Lo hizo porque la justicia importaba más que su propia seguridad. Pensé en Beatriz, la tía que nunca conocí, pero cuya sombra definió mi identidad. Una mujer de 23 años con sueños inmensos y un futuro que fue devorado por la inseguridad de una diva poderosa. Su muerte fue una tragedia, sí, pero su historia, ahora desenterrada, se ha transformado en una lección magistral sobre el poder de la palabra frente al silencio cómplice. Días después, recibí un correo electrónico de una investigadora de la Universidad de California. Estaba redactando una tesis sobre el abuso de poder en la industria del entretenimiento del siglo XX, tomando el caso de Beatriz como eje central. «Su tía abuela no es un caso aislado», escribió. «Estoy hallando patrones idénticos en Hollywood y en otras industrias globales, figuras consagradas usando su estatus para aniquilar competidores. Pero el caso de Beatriz es único porque, contra todo pronóstico, la verdad fue revelada. Eso es una anomalía en un mundo donde estos crímenes suelen morir con sus autores». Me ofrecí a colaborar, compartiendo documentos y conectándola con fuentes. Si la historia de Beatriz servía para iluminar esos patrones oscuros y generar cambios sistémicos, entonces su sacrificio no habría sido en vano. Poco después, la película Beatriz se estrenó en los cines de todo México. Fue un éxito absoluto que trascendió lo comercial. Las nuevas generaciones, que apenas sabían quién era la Sandoval, ahora conocían el nombre de Beatriz Valenzuela. Las redes sociales se inundaron con la etiqueta #Justicia para Beatriz. Jóvenes actrices publicaban vídeos confesando que ella era su nueva inspiración. Fue impactante ver cómo una tragedia de 1954 resonaba con tanta fuerza en la
Juventud actual, demostrando que la lucha de mi madre había creado ondas expansivas que nosotros, como familia, ya no podíamos ni queríamos controlar. Una tarde, caminando por el centro de Monterrey, me detuve frente a un mural imponente. En él estaban retratadas 3 mujeres, Beatriz como la actriz radiante que pudo ser, mi madre Inés con su uniforme de enfermera y su mirada de acero, y yo, pluma en mano. Debajo, una frase sentenciaba: 3 generaciones, una sola verdad. Justicia tardía, pero real. Me quedé allí mucho tiempo. Éramos 3 mujeres comunes, sin fortunas ni apellidos de alcurnia, que unidas a través de las décadas habíamos desafiado y vencido el legado de una de las figuras más intocables de México. No fue una venganza personal, Leonora ya no estaba para sufrir el castigo. Fue, en todo el sentido de la palabra, una consecuencia histórica. Publiqué la foto del mural con un mensaje, por todas las voces que fueron silenciadas, por todos los que tienen la valentía de hablar por ellas. El mensaje se volvió viral, convirtiéndose en un refugio para miles de personas que empezaron a compartir sus propias experiencias de injusticia. Como periodista, decidí especializarme en casos olvidados, en verdades enterradas bajo el peso de los años. Cada víctima vindicada era una pequeña victoria contra el sistema que protege a los poderosos. En el otoño de 2029, recibí una invitación del Gobierno de México. Mi madre iba a recibir un homenaje póstumo en el Palacio Nacional como defensora de la verdad histórica. Durante la ceremonia, el presidente pronunció palabras que se quedaron grabadas en mi memoria. Inés Valenzuela representa la integridad más pura de nuestra ciudadanía. Enfrentó estructuras de poder cimentadas. Arriesgó su estabilidad y su seguridad para asegurar que una víctima del pasado recibiera justicia. Ese es el valor que construye una nación. Se instaló una placa en su honor, Inés Valenzuela, 1946 a 2024. Enfermera, madre y custodia de la verdad. Su valentía aseguró que el silencio no fuera la última palabra. Esa noche, Patricia me llamó emocionada. ¿Viste las noticias? Mamá está en todos los canales. La ceremonia fue digna de ella. Sí, respondí con la voz entrecortada. Estaría abrumada. Seguramente diría que solo hizo su trabajo, que cualquier persona habría hecho lo mismo. Pero no cualquiera lo hace, Lucía, sentenció Patricia. La mayoría elige la comodidad del silencio. Mamá eligió el riesgo de la verdad. Eso es lo que la hace eterna. Tenía razón. Reflexioné sobre las lecciones de este largo camino. Primero, que el poder no es patente de corso para la crueldad. Leonora Sandoval era un genio, pero eso no le daba derecho a destruir vidas para proteger su pedestal. Segundo, que el silencio protege al verdugo y desangra a la víctima. Tercero, que nunca es tarde para que la luz penetre en la oscuridad. 50 años de mentira no pudieron contra un solo instante de honestidad. Y cuarto, que la verdad no necesita de grandes recursos, solo de voces que no se dejen amedrentar. En 2030, la Cinemateca Nacional inauguró una exhibición permanente sobre las figuras injustamente borradas del cine de oro. La sección de Beatriz era la más concurrida. Ayudé a curarla seleccionando sus cartas, sus fotos y aquella entrevista de radio donde su voz aún soñaba con el futuro. No queríamos una hagiografía, queríamos la verdad completa, su talento, su ascenso y el sabotaje que la detuvo. Durante la inauguración, una periodista me preguntó qué esperaba que el público se llevara de allí. Espero que comprendan que el silencio es cómplice, respondí. Y espero que se inspiren. Si mi madre, una enfermera sin más armas que su ética, pudo derribar el mito de una leyenda, entonces cualquiera puede enfrentar la injusticia. Solo se necesita la verdad. En marzo de 2030, 76 años después de aquella noche lluviosa en que Beatriz perdió la vida, celebramos el acto final en Bellas Artes. La Orquesta Sinfónica tocó las piezas de sus películas. Proyectamos sus escenas recuperadas y por un momento Beatriz volvió a estar viva, joven y radiante ante los ojos de todo un país.
Al encenderse las luces, el aplauso fue unánime y eterno. Subí al escenario para cerrar el acto. Beatriz Valenzuela solo vivió 23 años, pero su impacto ha durado casi 8 décadas. Su carrera fue truncada, pero su espíritu resultó ser indestructible. En nombre de ella y de mi madre, Inés, gracias por escuchar. Gracias por asegurarse de que esta historia ya no sea un secreto. Esa noche, desde mi balcón en Monterrey, miré las estrellas. Sentí que el dolor finalmente se había transformado en un legado de acero. Mi hija, que estudia Derecho, me envió un mensaje: «Mamá, estoy orgullosa de nuestra historia. Voy a dedicar mi carrera a defender a los que no tienen voz, como hicieron la abuela y tú». El ciclo continuaba. La lucha por la justicia pasaba a una nueva generación. Mamá tenía razón, esto no fue venganza. Fue, simplemente, la consecuencia inevitable de la verdad que ella se atrevió a liberar. Aquel descubrimiento fue un recordatorio contundente de que esta no era una historia exclusiva de México ni de la industria del entretenimiento. Era, en realidad, un patrón universal que se replicaba en cualquier contexto donde las dinámicas de poder estuvieran desequilibradas y la impunidad fuera la norma. Al regresar a Monterrey, mi labor no se detuvo, por el contrario, cobró una nueva dimensión. Además de mi carrera en el periodismo de investigación, comencé a impartir talleres especializados sobre la reconstrucción de casos históricos y técnicas para verificar testimonios orales de eventos sepultados por el tiempo. Mi objetivo era dotar a la siguiente generación de investigadores con las herramientas necesarias para desenterrar verdades que otros preferirían dejar bajo tierra. Una de mis estudiantes más brillantes era Sofía, una joven de 22 años que me recordaba a mí misma a esa edad, llena de un idealismo inquebrantable y una determinación lúcida. Ella investigaba la desaparición de su bisabuela en los años 60, sospechando que había sido víctima de una violencia política que nunca fue debidamente aclarada. «He leído cada detalle sobre el caso de su tía Beatriz», me confesó Sofía un día. «Me da la esperanza de que, aunque mi bisabuela murió hace 6 décadas, todavía es posible encontrar la justicia». Trabajé codo a codo con ella durante meses. Le enseñé a rastrear archivos desclasificados, a entrevistar a testigos cuyos recuerdos comenzaban a desvanecerse y a manejar el peso emocional de investigar tragedias que corren por la propia sangre. Ver su meticulosidad con la evidencia y su respeto por la memoria familiar me llenaba de una certeza serena. La búsqueda de la verdad se estaba transmitiendo con éxito. En junio de 2030, Sofía logró un avance histórico. Halló documentos que confirmaban que su bisabuela había sido arrestada ilegalmente durante una protesta en 1968 y que murió bajo custodia en circunstancias que fueron encubiertas. Era la confirmación que necesitaba. «Ahora sé que no estoy loca», me dijo con lágrimas en los ojos. «Mi familia siempre lo supo, pero ahora tengo las pruebas». La guié en los pasos siguientes: cómo presentar la información ante organismos internacionales de derechos humanos y cómo protegerse de cualquier represalia. Ver su proceso era como revivir el mío, pero desde el rol de mentora. Comprendí que esta era mi forma de honrar el legado de mi madre, Inés. Ella luchó por una víctima. Yo estaba ayudando a crear un sistema para que nadie más tuviera que luchar en soledad. Septiembre de 2030 trajo una victoria significativa. El gobierno abrió oficialmente una investigación sobre las muertes en custodia de aquel periodo, e incluyó a la bisabuela de Sofía en la lista oficial de víctimas. Todo había comenzado porque una joven se inspiró en la historia de Beatriz Valenzuela. Así es como ocurre el cambio real, no es un solo evento explosivo, sino una acumulación de pequeñas victorias que construyen un camino de justicia. Octubre de 2030 marcó el 26º aniversario de la publicación original que cambió nuestras vidas. Organizamos una reunión con aquellos que fueron pilares en el viaje. Carlos Mendoza, el periodista que nos dio voz, ahora retirado pero siempre vigilante, don Claudio Benavides, quien a sus 92 años conservaba una lucidez admirable, y los abogados que nos defendieron cuando el poder de los Sandoval intentó aplastarnos.
fue un encuentro cargado de reflexiones. Carlos confesó que, antes del caso Valenzuela, él mismo se imponía límites sobre a qué figuras poderosas cuestionar. Después de ver el valor de ustedes, esos límites desaparecieron. Si una enfermera y su hija pudieron enfrentar el mito de Leonora Sandoval, yo podía enfrentar a cualquiera, afirmó. Uno de los abogados destacó cómo nuestro caso cambió la jurisprudencia en México, limitando el alcance de los contratos de confidencialidad cuando se usan para encubrir conductas abusivas. Ya no era tan fácil para los poderosos comprar el silencio. Escuchar esto fue gratificante. No habíamos luchado solo por Beatriz, sino por un principio universal. La justicia debe estar por encima de la impunidad. Esa noche, brindé a solas frente al retrato de mi madre. Lo logramos, mamá. El legado vive en otras manos ahora. En noviembre de 2030, la Cinemateca Nacional organizó un maratón cinematográfico dedicado exclusivamente a la obra de Beatriz Valenzuela Lugo. El teatro estaba abarrotado de estudiantes, académicos y cinéfilos. Comenzamos con sus primeros papeles pequeños. Incluso en esas breves escenas, su magnetismo era innegable, la cámara la amaba con una devoción natural. A medida que avanzaba el día, vimos su progresión hacia actuaciones más matizadas y profesionales. Al final de la última película, filmada poco antes de su muerte, se hizo un silencio absoluto. Todos en la sala comprendieron lo mismo: habíamos sido testigos del robo de un talento extraordinario. Un respetado crítico de cine subió al escenario y sentenció: hoy hemos visto el trabajo de una mujer que la historia casi logra borrar. Beatriz no tenía solo potencial, tenía una maestría demostrada. Lo que le ocurrió fue una pérdida cultural para todo México. Perdimos décadas de arte que ella debió entregarnos. Cuando me invitaron a hablar, solo pude decir gracias por conocerla como la artista que fue. Esa es su verdadera inmortalidad. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Al cerrar el año, mi equipo y yo decidimos dar un paso definitivo. Hemos hecho mucho por Beatriz, dije en nuestra reunión, pero hay miles de otras víctimas cuyas historias siguen enterradas. Necesitamos una estructura permanente. Así nació la Fundación Beatriz Valenzuela para la Verdad y la Justicia Histórica. En marzo de 2031, al cumplirse 77 años de su partida, lanzamos oficialmente la organización. La respuesta fue masiva. En pocas semanas recibimos cientos de solicitudes de familias buscando ayuda. Uno de nuestros primeros éxitos fue el caso de un director de teatro que, en los años 70, abusó de su posición para explotar a jóvenes actrices. Logramos compilar testimonios de sobrevivientes que ahora, a sus 70 años, finalmente fueron escuchadas. El director, aunque anciano, enfrentó la condena pública y su nombre fue retirado de las instituciones que lo honraban. Gracias por creer en nosotras, me dijo una de ellas. Fue en ese momento cuando sentí que el sueño de mi madre se cumplía a gran escala. Un mundo donde ninguna víctima tenga que esperar 7 décadas para que su verdad sea validada. En noviembre de 2032, tras el informe final de la Comisión de la Verdad en la Industria del Entretenimiento, de la cual fui parte, México se vio obligado a confrontar sus sombras. El informe documentó patrones sistemáticos de abuso que habían sido protegidos por códigos de silencio durante generaciones. Beatriz Valenzuela era el caso emblemático, pero el documento de 1000 páginas revelaba que la impunidad era un mal compartido. Logramos reformas en los contratos de trabajo y la creación de mecanismos de denuncia seguros. Hoy, enero de 2033, han pasado casi 30 años desde que mi madre me confió el secreto de Leonora Sandoval. Siento que finalmente puedo cerrar este capítulo con una paz absoluta. La Fundación sigue su marcha. La historia de Beatriz es estudiada en las universidades y su nombre es sinónimo de talento y resiliencia. Este mes inauguraré la Escuela de Actuación Beatriz Valenzuela, un espacio gratuito para jóvenes talentos sin recursos, donde la ética y la protección contra el abuso serán los cimientos. En la entrada, una estatua la muestra radiante, llena de vida.
La placa dice: su talento fue robado, pero su espíritu nunca fue vencido. Mientras termino de escribir estas líneas, sostengo la medalla de oro que inició todo. Aquella que Leonora guardó por orgullo, que mi madre cargó por deber y que yo he defendido por justicia. El metal sigue frío, pero la historia que representa ahora emite un calor que ilumina el futuro. Esto no fue venganza, fue la consecuencia de la verdad. Y la verdad, finalmente, es dueña de la casa. Esta medalla ha sido el símbolo de toda nuestra travesía, una evidencia física, pequeña pero dotada de un poder incalculable, que unió para siempre los destinos de la víctima y la perpetradora. Sin embargo, ya no necesito cargarla conmigo. Mi mano finalmente se abre para dejarla ir. ¿Será donada al museo donde se preserva la memoria de Beatriz? Pues el metal ya ha cumplido su sagrado propósito, la verdad está establecida. Los cimientos del mito han caído y la justicia, aunque tardía e imperfecta como todo lo humano, ha sido alcanzada. El legado de este objeto y de nuestra lucha continúa ahora en las vidas de cientos de jóvenes que encontrarán su camino a través de la escuela, de la fundación y de este movimiento que nació de un susurro en una habitación a oscuras. Pienso en mi madre, Inés, y sé que habría llorado de una alegría serena al ver los frutos de aquella decisión valiente de romper el silencio. Pienso en Beatriz y en cómo su muerte en 1954 pareció el punto final de su historia, cuando en realidad fue el inicio de un eco eterno que nadie pudo apagar. Sé que allá afuera todavía existen otras mujeres, otras voces que aguardan a que sus verdades sean reveladas y sus memorias honradas con dignidad. El trabajo nunca termina del todo, siempre habrá estructuras de poder que desafiar y silencios que fracturar. Pero cada victoria y cada nombre recuperado es un paso hacia un mundo donde el poder no signifique impunidad y donde a las víctimas, finalmente, se les crea. Este libro, estas memorias, son mi contribución final. Son el testimonio de que las personas ordinarias, armadas únicamente con la verdad y una determinación lúcida, pueden lograr actos extraordinarios. Son la prueba de que los secretos, sin importar cuán profundo se entierren, siempre encuentran su camino hacia la luz. Nunca es demasiado tarde para la justicia. Para Beatriz Valenzuela Lugo, cuya luz brilló brevemente pero cuyo impacto ha resultado eterno. Para mi madre, Inés Valenzuela, quien tuvo el valor de hablar cuando callar habría sido lo más fácil. Para todas las voces que fueron silenciadas pero que, de una forma u otra, terminan por ser escuchadas. Esta historia es para ustedes. La lucha continúa en su nombre, hoy y para siempre. Porque esto no es venganza, es consecuencia. Si esta historia ha resonado en ustedes, suscríbanse y compartan. La verdad nos pertenece a todos.